Buenas, les saludo desde acá de mi patria Nicaragua, mi patria amada que mucha gente que están fuera del extranjero añoran, ¿verdad? Les saludo a mis amigos, mis hermanos, que están morando por nuestra patria para que mantengamos la paz y la tranquilidad y para que todos nuestros líderes sean sabios y entendidos y puedan así promulgar leyes maravillosas para que vivamos y de acuerdo a la voluntad del Señor. Los pueblos del mundo están ahorita en cambios grandes. Nosotros no somos una excepción, somos parte de los 8.000 millones de habitantes que están en este planeta. Les quiero hablar acerca de un tema pero muy interesante que algunas personas no lo entienden. Ha sido descuidado por la cristiandad, los llamados cristianos seguidores del Mesías, ya por 2000 años. Se hace necesario que lo entendamos nosotros porque estamos viviendo el fin del tiempo. Las cosas se están acelerando. Muy pronto miraremos unos cambios que, bueno, no quisiéramos, pero va a pasar. Ya el Señor se acerca. Entonces voy a hablarle acerca de los templos paralelos, ¿verdad? Un tema bastante controversial, porque hay muchos teologuillos que predican el evangelio allá afuera, no entienden el plan de salvación y hablan de otros temas que nos alejan acerca de la realidad. Vamos a leer un versículo que está en Hebreos 8, 1 a 2. Dice, el punto de lo que estamos diciendo es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y que sirve en el santuario levantado por el Señor, el verdadero, levantado por el Señor, no por el hombre. Hebreos 8, 1 al 2. Este texto indica que Jesús sirve en el verdadero tabernáculo que está ubicado en el cielo. El autor de Hebreos usó la palabra verdadero tabernáculo para contrastar el santuario en el cielo con el sexto tabernáculo que Moisés erigió en la tierra. Sabía que ciertos procesos de ceremonia en el tabernáculo celestial tienen paralelo directo en el tabernáculo terrenal. Me gusta decir estos paralelos como la ley de vinculación cielo y tierra. La actividad en los templos del cielo y la tierra están unidos por ley. Por ejemplo, ¿sabía que más de 14 eventos del fin de los tiempos están sincronizados con ceremonias especiales en el templo del cielo? Los libros de Daniel y Apocalipsis se basan en ceremonias en el templo del cielo. Por lo tanto, es útil y comprender las ceremonias en el templo del cielo para comprender correctamente la profecía bíblica. La única manera de comprender adecuadamente las ceremonias que tienen lugar en el templo del cielo es examinar los servicios que se llevaron a cabo paralelamente en la tierra. Por eso se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo: mira que hagas todo según el modelo que se te mostró en la montaña. Hebreos 8:5. El templo del cielo tiene doble propósito. Los caminos de Dios se revelan en ceremonias que tienen lugar en sus templos. Como no podemos asistir a los servicios en el cielo, Dios le ordenó a Moisés que creara un sistema de templos paralelos en la tierra. El templo de Dios en el cielo es un palacio de doble propósito. Es como un palacio de justicia y una iglesia. En la tierra, la iglesia es un lugar donde se estudia y se examina la voluntad de Dios y se anima a las personas a obedecerla. El juzgado es un lugar donde las necesidades sociales se codifican e implementan mediante la fuerza de la ley. En gran medida, el equilibrio de poder entre la iglesia y los tribunales define la cultura única de cada nación de la tierra. Lo mismo ocurre en el cielo. El templo del cielo funciona como palacio de justicia y como iglesia. En Jesús hay un equilibrio perfecto entre iglesia y Estado.
Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el revelador de la voluntad de Dios y Él es el ejecutor de la justicia de Dios. Estos son los privilegios y la responsabilidad del Creador del hombre. Jesucristo es el Alfa y la Omega. Dios ha impuesto unilateralmente el gobierno de su ley en todo el universo. Si no hubiera ley, reinara el caos. Las decisiones de la creación de eso en el templo del cielo están sujetas a ley. Dios no es arbitrario. El Estado de Derecho de Dios no tiene un sesgo político ni es de naturaleza temperamental. En la corte celestial se acepta nada menos que toda la verdad, por lo que la justicia y la equidad siempre están presentes. Debido a que la verdad es más importante que ganar una discusión, Dios está abierto al escrutinio más profundo. Dios no tiene nada que ocultar. De hecho, cada tema de investigación solo magnifica la justicia de Dios. La malicia y la travesura no se encuentran en el templo del cielo. Durante la presencia temporal del pecado en el universo, la justicia y la equidad se mantienen fielmente en el templo del cielo. Ángeles muy inteligentes observan a Dios y están encantados de servirle. Nunca dejan de cantar sus alabanzas porque Él es impecable y magnífico en todo lo que hace. De todos los conceptos que enseñan en la Biblia, los servicios en el templo de Dios se encuentran entre los más profundos, intricados y hermosos. Una comprensión adecuada de estos servicios une todos los temas bíblicos y proporciona un telón de fondo contra el cual se pueden probar y verificar todas las conclusiones sobre la voluntad y los caminos de Dios. Este es un punto crucial. La verdad sobre los caminos de Dios puede parecer abstracta, es decir, no tangible ni verificable, pero no es así. Dios remedió este problema hace mucho tiempo al ordenarle a Moisés que estableciera un cuidadoso paralelo o sombra del proceso del cielo para que los seres humanos pudieran estudiar, probar y validar su comprensión de sus maravillosos caminos. A Moisés se le advirtió que siguiera el modelo que Dios le dio. Esto tiene sentido porque si el modelo fuera defectuoso, nuestro estudio del templo del cielo también sería defectuoso. Pocas personas saben algo acerca de los servicios del templo que Dios le dio a Moisés. Sospecho que hay dos razones para esto. Porque son judíos, número uno, o fueron clavados en la cruz, como dicen la mayoría de los cristianos, desde hace 2000 años lo están diciendo eso. En mi opinión, ambas razones han contribuido al estado irremediablemente confuso del cristianismo hoy. Solo porque el pacto mosaico con sus sombras y paralelos fue clavado en la cruz. Esto no significa que el significado de la sombra y paralelo se volvió inútil después de la cruz. Los primeros 5 libros de la Biblia son muy valiosos para ayudarnos a entender a Jesús, porque Él no cambia. Él es el mismo para siempre. Por lo tanto, los servicios del templo que se llevan a cabo ahora mismo en el verdadero tabernáculo del cielo siguen siendo paralelos a los servicios del templo que tuvieron lugar hace 3000 años en la tierra. Los rituales del santuario del Antiguo Testamento no tenían eficacia divina ni poderes potentes en sí mismos. Léalos en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 17 y en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Al contrario de lo que enseñan muchas religiones hoy en día, o los cristianos, los rituales religiosos no tienen valor en sí mismos. En cambio, Dios quiere que el hombre entienda las lecciones objetivas que Él ilustra a través de la ceremonia de rituales del templo. Los rituales del templo que Dios ordenó observar a los hijos de Israel eran sombras o paralelos de procesos reales que tienen lugar en el cielo. Considera esta ilustración.
Un billete de $5, billete de la Reserva Federal de Estados Unidos, no tiene valor en sí mismo. Es simplemente un pequeño trozo de papel con escritura en ambos lados. Sin embargo, es un símbolo de valor y la mayoría de la gente piensa en él, lo usa y lo trata como si tuviera valor, aunque no lo tenga. Mientras el gobierno de Estados Unidos cambie algo de valor por un billete de $5, tendrá valor. Mi punto es que el billete de $5 es un símbolo de valor, aunque sea solo una hoja de papel. Pero si el gobierno de Estados Unidos alguna vez decide poner fin al uso del billete de $5, entonces todos los billetes de $5 del mundo no tienen ningún valor. Algunas monedas son trozos de papel sin valor porque el gobierno que inicialmente las imprimió no puede respaldarlas con nada de valor. Para aquellas monedas sin valor, el viejo dicho es cierto: no vale el papel en el que está impresa. De la misma manera, los rituales del templo no tienen valor en sí mismos. Son un símbolo de cosas reales que Dios ha hecho, está haciendo y hará para la salvación de la raza humana. En términos de un modelo funcional en la tierra, Dios requirió que los rituales del Antiguo Testamento funcionaran hasta que apareciera la realidad. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra y murió en la cruz, los rituales llegaron a su fin, aunque los procesos que representa aún están en curso. Oiga eso bien. Aunque los rituales ahora son nulos y sin valor en lo que respecta a Dios, contienen las claves que expliquen los caminos de Dios en el templo del cielo. Por lo tanto, una comprensión básica de los rituales del templo terrenal sigue siendo de vital importancia hoy en día. El templo terrenal, construido por Moisés, constaba principalmente de 7 elementos: el arca de la alianza, la mesa de la presencia, también llamada mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el altar del holocausto, el candelero, la fuente y la tienda de reunión. El edificio de la tienda tenía aproximadamente 18 pies de ancho por 50 pies de largo. Dios diseñó cada mueble y le dio el modelo a Moisés. Y el propósito y la función de cada elemento ofrece una visión de los caminos de Dios. Por ejemplo, la Biblia enseña que aunque Dios perdona a los pecadores, no borra el pecado. En cambio, transfiere la culpa del pecador al altar del holocausto. Esto puede parecer confuso al principio, pero así es como funciona. La paga del pecado, la pena por el pecado es la muerte por ejecución y no hay excepciones. La ley de Dios no está sujeta a cambio. Un Dios omnisciente es muy capaz de declarar una ley eterna. Si los pecados de Adán y Eva hubieran podido ser perdonados, borrados, ignorados o pasados por alto, Jesús no habría tenido que morir. Piénsalo. Si hubiera habido otros medios para salvar a Adán y a Eva del castigo del pecado, el Padre no habría permitido que Jesús muriera. Pero dentro del plan de salvación, Dios permite que la pena por el pecado, que es la muerte por ejecución, sea transferida del pecador mediante la muerte de un sustituto perfecto. Esta transferencia ocurre bajo condiciones específicas. Fe. Entonces los pecadores que ponen su fe en Jesús pueden ser liberados de la condenación de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 5. Aunque sus pecados específicos nunca sean perdonados. Por favor, no comience a arrojarme piedra. Pienso que estoy blasfemando. Escúchame. Para entender un poco mejor este punto, consideremos la ceremonia de ofrenda por el pecado que tenía lugar en el templo terrenal. A los pecadores se les exigía que trajeran un cordero perfecto al altar del holocausto en los momentos señalados. El cordero inocente sobre el altar sirvió como un sustituto perfecto de la pena del pecado que requiere la muerte mediante ejecución. Tenga en cuenta que el malhechor solo debe buscar el perdón de Dios en el templo, después de haber hecho voluntariamente la restitución a la víctima de sus malas acciones. Éxodo capítulo 22,
Levítico capítulo 6, Mateo 5, versículo 24. Cuando el pecador se presentaba con el cordero ante el altar del holocausto, este estaba firmemente asegurado para que no pudiera escapar la muerte segura o la muerte súbita o inmediatamente ejecución. Luego el pecador ponía sus manos sobre la cabeza del cordero y declaró su pecado. Luego el mismo pecador ejecutó al cordero cortándole la vena yugular con un cuchillo. Mientras la sangre se derramaba de la garganta del cordero moribundo, un sacerdote asistente capturó un poco de sangre en una pequeña vasija. El sacerdote mojó una pequeña rama de hisopo de la vasija y aplicó la sangre caliente a los 4 cuernos del altar, un cuerno en cada esquina del altar. El sacerdote también roció un poco de sangre sobre el altar. Este ritual confirma una verdad que la mayoría de los cristianos no comprenden. El pecado no es perdonado. En cambio, la culpa del pecador fue transferida por la muerte y la sangre del cordero a los cuernos del altar. Esta transferencia hizo impuro el altar del holocausto y permaneció contaminado durante todo el año hasta que tuvo lugar el día de la expiación. En el día de la expiación, el altar fue restaurado a un estado puro mediante el derramamiento de sangre, el macho cabrillo del Señor, y la culpa que se había acumulado sobre los cuernos del altar durante todo el año fue transferida una vez más, esta vez a la cabeza del chivo expiatorio, que la Biblia lo describe como Azazel. Luego el chivo expiatorio fue llevado al desierto para sufrir una muerte muy lenta y dolorosa. La muerte de Jesús prueba que el pecado no puede ser perdonado, pasado por alto, borrado u olvidado. Si Jesús hubiera podido excusar a Adán y a Eva del castigo del pecado, no habría tenido que morir. La mancha de sangre animal en los cuernos del altar del holocausto confirma que el pecado no se perdona, sino que se transfiere. Son muy buenas noticias. Este es el Evangelio. Dios permite que la pena por mis pecados sea transferida a mí, a los cuernos del altar del holocausto, a través de la muerte de Jesús, el Cordero impecable de Dios. La sangre de los animales simboliza el precio real de la gracia de Dios, la sangre de su propio Hijo. Tenga en cuenta que la sangre de los animales no proporcionó la salvación. La ejecución y la sangre de animales en realidad no transfirieron la culpa del pecado. La ofrenda por el pecado es un paralelo de cómo Dios trata con el pecado. La realidad de lo que apuntaba a la ofrenda por el pecado ocurrió en el Calvario. Jesús, el Cordero de Dios, murió por nuestros pecados y si ponemos fe en Él, nuestra culpa es transferida al altar del holocausto en el templo del cielo. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 5, capítulo 10, versículo 1 al 4, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 8, para que investiguen. Había 2 altares en el templo terrenal porque hay 2 altares en el templo del cielo. El altar del holocausto estaba ubicado cerca de la entrada del punto que rodeaba la tienda de reunión. Y el altar del incienso estaba ubicado en el salón dentro de la tienda o el lugar santo. Hay 2 altares para la expiación porque a Dios le preocupan 2 niveles de pecado. El pecado individual y el pecado corporativo. El altar del holocausto estaba cubierto de bronce y el altar del incienso estaba cubierto de oro. Esta diferencia en este metal indica que hay una diferencia en el procesamiento de estos 2 tipos de pecado. El altar de bronce del holocausto servía para las necesidades de los individuos y el altar de oro del incienso servía para un propósito más elevado, las necesidades de toda la comunidad, corporalmente el mundo.
Ambos altares tenían 4 cuernos que sobresalían de sus 4 esquinas. En toda la Biblia los cuernos simbolizan una intensidad de poder. Investigue. Salmo 75, versículo 10. Salmo 112, versículo 9. Jeremías capítulo 48, versículo 25. Lucas capítulo 1, versículo 69. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Dentro del contexto de estos altares, los 4 cuernos representan la obra omnipresente del Espíritu de Santidad en las 4 rincones de la tierra, norte, este, sur y oeste. Zacarías capítulo 1, versículo 18 al 21, capítulo 4, versículo 6, Juan capítulo 16, versículo 7 al 11. Él está en todas las partes a la vez. A la vez, Él está ahí. Desde el comienzo del pecado, el Espíritu Santo ha tenido un papel indispensable en la administración de la gracia de Dios. El corazón humano debe ser ablandado por el Espíritu antes de que pueda ocurrir el arrepentimiento. El Espíritu Santo hace mucho más que impresionar la conciencia. El Espíritu de santidad de Dios y tiene todas las prerrogativas de Él. De hecho, el único pecado que no puede ser perdonado es el rechazo del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 31. Consideremos este punto. Un pecador podía presentar su ofrenda en el altar del holocausto porque la ley de Moisés así lo requería. O un pecador podría presentar su ofrenda en el altar porque estaba muy arrepentido de su pecado y quería ser libre de condenación que había sobre su vida. El motivo hace una gran diferencia. En último caso, si el pecador estaba sinceramente arrepentido, demostraba su dolor por el pecado haciendo voluntariamente restitución por sus pecados antes de venir a presentar su sacrificio a Dios. Una vez más, el punto esencial que mucha gente pasa por alto en este tema es que matar animales nunca impide el pecado. Hebreos 10, versículo 1 y 4. En otras palabras, presentar un cordero para el sacrificio en el altar no garantizaba que Dios aceptaría el sacrificio y permitiría la transferencia del pecado, aunque se cumplieran los requisitos externos de la ofrenda por el pecado. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no lo despreciará. Salmo 51, versículo 17. Dios no se impresiona ni se conmueve con los rituales religiosos. La culpa del pecado no se transfiere hasta que el Espíritu Santo produce un dolor sincero por ese pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 al 6. Cuando la gente llega a la conclusión de que la expiación con Dios es posible mediante algún ritual religioso, puede estar seguro de que ha tenido lugar una apostasía en la actualidad. Como he dicho todo el tiempo, los creyentes están en apostasía porque no tienen dolor por el pecado, no lo confiesan con un corazón arrepentido. Muchos escritores de la Biblia hablan de que nuestros pecados son perdonados. Levíticos capítulo 5, versículo 13, Romanos capítulo 4, versículo 7. Pero es el pecador el que es perdonado, no el pecado. Esta distinción es muy importante porque necesitamos entender que Dios tiene un proceso para lidiar con la eliminación del pecado. La eliminación del pecado implica un concepto legal llamado venganza. La venganza de Dios es un proceso doble que finalmente culminará al final de los 1000 años de Apocalipsis 20. La venganza de Dios implica obtener restitución de aquellas personas que no están dispuestas a proporcionar una restitución adecuada, equilibrio judicial. Y su venganza también implica destruir a todos los que rechazaron la autoridad interior del Espíritu Santo. El equilibrio judicial es el equilibrio entre nuestros comportamientos hacia los demás y nuestras responsabilidades por el bienestar de los demás.
El equilibrio judicial se encuentra en la regla de oro. Lo que hagas con los demás, lo mismo te será hecho a ti, y porque de la misma manera que juzgas a los demás, serás juzgado. Mateo capítulo 7, versículos 2 y 12. El reino de Dios no es una república, ni una democracia, es una monarquía, entiéndanlo. Los pecadores pueden ser liberados del castigo de sus pecados, aunque sus pecados no sean olvidados. A primera vista, esta afirmación puede parecer contradictoria. Muchos cristianos creen que Jesús murió por nosotros y que de alguna manera todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero la eliminación de los desechos tóxicos del pecado implica mucho más de lo que comúnmente se enseña. Todos los pecadores están bajo la maldición de la muerte eterna, a menos que se elimine nuestra culpa. La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, Levítico 26, Deuteronomio 26, Primera de Juan 3, versículo 4. Sin embargo, si una persona ignora un pecado específico, Dios no responsabiliza al pecador por ese pecado hasta que esté debidamente informado. Levítico 4, Primera de Timoteo 1:13, Santiago 4:17. Cuando una persona comete cualquier pecado, viola toda la ley, Santiago 2:10. Los actos pecaminosos no se pueden recordar ni obrar porque son un asunto de registro. La afirmación implacable de la ley de Dios es esta: una vez pecador, pecador para siempre. Por eso Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. Génesis 3, 22 al 24. La consecuencia de violar la ley moral de Dios ocurre ya sea que tengamos conocimiento o ignoramos la ofensa. Por eso la Biblia dice: asegúrate de que tu pecado te cubra. Números 32, versículo 23. No dejéis que esto desanime, porque el plan de salvación ofrece una salida a la condenación. El Padre ha provisto un sustituto perfecto para recibir la culpa de nuestros pecados, y a través de la sangre de Jesús, nuestra culpa puede ser transferida a los cuernos del altar del holocausto del cielo. El resultado es que los creyentes arrepentidos que ponen su fe en Jesús ya no están bajo la condenación. Romanos 5, capítulo 8, versículo 1 al 12. Cuando Dios le dio a Moisés el modelo del templo terrenal, Dios definió categorías de ofrenda para diferentes categorías de pecado. Diferentes delitos requerían diferentes métodos de expiación o resolución. Cada ofrenda nos ayuda a comprender cómo Dios trata varios asuntos relacionados con el pecado, debido a que existen diferentes tipos y variaciones de ofrendas de sacrificio. Los siguientes ejemplos demuestran un proceso típico. Aunque no se explica cada servicio del templo en el Antiguo Testamento, podemos estar seguros de que Dios ha preservado los detalles esenciales para que podamos comprender el proceso más amplio en el templo del cielo. Asimismo, si bien el Nuevo Testamento no contiene todo lo que Jesús dijo mientras estuvo en la tierra, podemos estar seguros de que Dios preservó lo esencial. Juan 21, versículo 25. No se sienta abrumado y confundido por la gran cantidad de reglas y ofrendas que se usan en los servicios del templo terrenal. En cambio, concéntrese en formas ordenadas y consistentes de Dios al tratar el pecado. He descubierto que el estudio diligente sobre este tema trae grandes recompensas. A medida que estudies el sistema que rodea los servicios del templo terrenal, comenzarás a ver cómo desarrolla la belleza del plan de salvación. Los caminos de Dios son verdaderamente maravillosos de contemplar. La ofrenda por el pecado cubre dos tipos de pecado: personal, el pecado intencional, y el involuntario. Observe lo que dice la ley sobre el pecado involuntario. Si un miembro de la comunidad peca involuntariamente y hace lo que está prohibido en cualquiera de los mandamientos del Señor, es culpable.
Cuando se dé cuenta del pecado cometido, deberá traer como ofrenda por el pecado cometido una cabra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará un poco de sangre con su dedo y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre en un pequeño recipiente al pie del altar. Levítico capítulo 4 del versículo 27 al 30. Si una persona era consciente de que había cometido un pecado involuntario, debía presentarse ante el altar del holocausto con el sacrificio requerido. Si no podía permitirse el lujo de ofrecer el animal requerido, el Señor aceptaba artículos de menor valor como aves o incluso harina. Levíticos capítulo 5, versículo 7. Un sacerdote siempre presente y dispuesto a servir recibió el sustituto del pecador. El sacerdote examinó muy de cerca el animal sacrificado, le preocupaba la condición del animal, así como la restitución y la confesión sincera del pecador. La ofrenda del sacrificio tenía que ser perfecta, sin defecto ni mancha, porque representaba al Hijo de Dios, a Jesucristo. Después que el pecador mataba al animal, el sacerdote ponía la sangre del animal en los cuernos del altar como registro del pecado, Levítico capítulo 4, versículo 7. Aunque el pecador no podía escapar de la culpa del pecado, al menos estaba libre de condenación hasta que volviera a pecar, Levítico capítulo 4, versículo 26. El proceso de expiación por el pecado intencional es más serio que el del pecado involuntario. Antes de que un individuo pudiera buscar expiación en el tabernáculo, tenía que hacer una generosa restitución a la víctima. Note lo que Dios dijo. Di a los israelitas, cuando un hombre o una mujer hace daño a otro de cualquier manera y así es infiel al Señor, esa persona es culpable y debe confesar el pecado que ha cometido. Debe hacer completa restitución por su daño, añadirle una quinta parte y dárselo toda a la persona a la que ha hecho daño. Pero si esa persona no tiene un pariente cercano a quien se le pueda hacer restitución por el mal, la restitución pertenece al Señor y debe entregarse al sacerdote junto con el carnero con el que se hace expiación por él. Números capítulo 5, versículos 6 al 8. Obviamente, una persona no puede continuar por mucho tiempo en un patrón de pecado voluntario y ser capaz de satisfacer las demandas financieras de restitución requeridas por la ley. Por eso Pablo escribió, si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Es interesante que Dios no ve el pecado intencional de la misma manera que el pecado desafiante. Aunque la pena es la misma en ambos casos, note que el pecado desafiante exige acción inmediata, pero cualquiera que peca desafiantemente, ya sea nativo o extranjero, blasfema contra el Señor y esa persona debe ser eliminada de su pueblo. Números 15, versículo 30. El término aislado significa exilio, destierro total del campo. En el desierto el destierro significaba morir de hambre. Por eso es importante comprender el significado del pecado desafiante. Según el diccionario Webster, desafío significa desafío, rebelión abierta y audaz. Dios declara que no hay otro Dios fuera de Él mismo. Isaías 45, versículo 5. Dios es rey, el dueño, amo del hombre y naturalmente interpretar y el desafío como un acto deliberado de insubordinación. Por lo tanto le dijo a Moisés, cualquiera que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor será destruido. Éxodo 22, 20. Dios es un Dios celoso. Éxodo 25. En su gran sabiduría, Él sabe que el desafío es rebelión y la rebelión desafiante es imperdonable. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 14. Mateo capítulo 11, versículo 31.
Dios no ofreció un plan de salvación para Lucifer y sus ángeles debido a su abierto desafío. Hasta aquí llegaremos con este estudio. Lo estoy dividiendo en 3 partes porque es un estudio bastante extenso y interesante. Solo quiero desearles muchas bendiciones, que Jehová les bendiga, que les dé salud, que los guarde, que les dé trabajo para poder así cumplir sus necesidades y que sus hijos estén bendecidos y guardados. Ese es mi deseo y mi oración. Hasta el siguiente estudio, que va a ser el número 2. Bye bye.